Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Reitero mi agradecimiento al Instituto Interamericano, a su director ejecutivo Joseph Thompson, a Jorge Padilla y a todo el equipo por la invitación a participar en este prestigioso curso que ya cada año se celebra, y este es en particular, me parece bastante conmemorativo porque estamos celebrando estos 70 y 40 años, que no es menor, ¿verdad? Y la verdad, la experiencia en la gente que pasa por este curso pues siempre es muy positiva. Siempre sabemos posteriormente, a veces nos los topamos en la corte como visitantes, como litigantes, a veces en cuestiones del Estado o como jueces o ONGs, o sea, en diferentes trincheras. Es muy grato ver a gente que ha pasado por este curso y que tiene un recuerdo también de lo que le imprimió, le dejó y lo que le pudo aportar. Entonces, en este espíritu me gustaría como contribuir a este taller que vamos a ver ahora con este tema de los DESCA, que como muchos de ustedes sabrán, es un tema que, si bien tenía algunos tipos de desarrollos, ha habido como nuevos avances importantes que merecen la pena destacar. Aclaro que es un tema bastante amplio, que al ser derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y dentro de cada una de estas categorías hay muchos temas, no voy a referirme como el contenido de cada uno de esos derechos, porque sería imposible, sino a marcar como la línea jurisprudencial, como su antecedente. Voy a dividir esta charla en un poco tres rubros, que sería el pasado, el presente y un poco los desafíos hacia el futuro, para que podamos dibujar ahí donde hay nichos de oportunidad para contribuir a este tema. Entonces, permítanme comenzar con estas dos reflexiones, preguntas generadoras. Por cuestiones de tiempo yo quería hacer un plenario, pero como vamos un poquito atrasados, se las dejo en el tintero para que ustedes las reflexionen. 1. ¿Son justiciables los DESC? Es más, ¿han sido justiciables los DESC? Ok, bueno, ahí vamos a ver entonces eso. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento y alcance de los DESC? Okay. Entonces esperemos que al final estas dos ideas estén claras. ¿Cuáles son algunos de los debates que se han dado en esta materia? Por un lado, justamente la primera pregunta que decíamos de justiciabilidad. En realidad, los DESC a nivel internacional han sido justiciables. Eso ha sido un debate, como lo vamos a ver, que tiene que ver con todo el conflicto de la posguerra. Otro debate de la justiciabilidad ha sido si entonces, a raíz de la duda en la justiciabilidad, se le da una protección directa, o algunos tribunales lo hemos hecho por medio de vías indirectas, vías de los derechos civiles y políticos. Todo eso, debates académicos, de jueces, etc. Respecto a la justiciabilidad directa, cuando hablamos de ella, ¿existen obligaciones inmediatas, de carácter inmediato, o solamente estamos hablando de obligaciones progresivas? Otro debate también. Y otro más que está en el sistema interamericano es la compatibilidad entre la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 versus el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ahí vamos a entrar a ahondar eso, pero ahí hay también toda una discusión de si el artículo 26 de la Convención Americana realmente contemplaba los DESC, y si es que el protocolo posterior a la convención más bien los limitó o es el que los garantiza. No son todos justiciables, entonces eso limita la convención. Otro debate. Entonces estamos entrando a un tema que tiene muchos debates y muchas pasiones metidas en él, pero también muchos desafíos en cuanto a su efectividad, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de hacer efectivo este tipo de derechos. ¿Ok? Entonces, algunos de los antecedentes
que generan estos debates que les estoy contando tiene que ver con la posguerra. Recordemos que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es la cuestión? Que esa declaración incluía derechos civiles y políticos, pero también incorporó derechos económicos, sociales y culturales. En ese momento se habló de esa indivisibilidad e interdependencia entre estas dos categorías de derechos, ¿sí? Que no se podía contemplar que solamente el acceso a la justicia o el derecho a la vida eran, sino que también el derecho a la salud era fundamental como derecho humano, la educación, el derecho al trabajo, entre otros. No necesariamente todo el catálogo, ahora vamos a ver, pero sí los contempló. Pero ¿qué sucede después? Recuerden que viene la Guerra Fría y las cosas se ponen tensas entre el bloque, digamos, de Estados Unidos, llamémosle capitalista, y el bloque ruso, llamémosle comunista. Esa división, esa Guerra Fría genera que también hay un impacto en el sistema internacional de los derechos humanos. Entonces el bloque ruso estaba pugnando porque se incorporaran y se hicieran efectivos y se pudieran denunciar estos famosos DESCA, y el otro grupo decía que no necesariamente, sino que era el de las libertades. Entonces se crean dos pactos y por eso ahí viene una fragmentación. Y los pactos, recordamos que uno es la declaración, que tiene obligaciones de buena fe, etcétera, pero ya un pacto que se obliga a un Estado a nivel de derecho internacional tiene una vinculatoriedad mayor que una declaración. No obstante, hoy en día la Declaración Universal, digamos que ya se ha dicho, como es una costumbre internacional, es obligatoria, pero en ese momento un pacto pues es mayor que una declaración. Entonces, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece un sistema de peticiones, ¿sí? Para que se pudieran denunciar los derechos que no se estaban cumpliendo. Entonces, esto hace que esos derechos se vuelvan vinculantes, mientras que se hace un pacto también de derechos económicos, sociales y culturales, donde no se incorpora el sistema de peticiones, sino se incorpora un sistema de informes. ¿Por qué? Que los estados tenían que informar cómo progresivamente van cumpliendo con esos derechos. Entonces, esta fragmentación deriva en que estos derechos en ese momento adquieren como una categoría distinta. Unos son exigibles y los otros son programáticos, ¿cierto? Ahora, ¿qué estaba pasando en nuestra región, que es América Latina? En 1948, ya ustedes lo han oído aquí muchas veces en el curso, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es anterior a la Declaración Universal. Esta declaración también incorporó derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA. Pero posteriormente se firmó la Carta de la OEA, o sea, la Carta de la OEA es la que funda la OEA, ¿sí? Es anterior, digamos, a la declaración. Pero hay una reforma en el año 67 a esta Carta de la OEA que se llama el Protocolo de Buenos Aires. Y este protocolo lo que hace es incorporarle a la Carta de la OEA más derechos de materia económica, social y sobre educación, ¿sí? Entonces, y explícitamente la Carta dice eso, estamos aquí metiendo un combo de derechos humanos. Entonces, si bien en Naciones Unidas estaba pasando una fragmentación de esos derechos, aquí en la región se estaban empujando por que la Carta de la OEA incorporara DESCA. ¿Okay? Vamos así a hacer el acrónimo, DESCA. ¿Qué pasa 2 años después? En 1969 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué sucede con esa convención? Ahora les voy a enseñar más a detalle, pero para pasarlo rápido como un antecedente, el preámbulo explícitamente habla de que los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son indivisibles. Y explícitamente el preámbulo señala que con el Protocolo de Buenos Aires se agregaron a la Carta de la OEA derechos económicos, sociales y culturales, y que ahí en la Carta de la OEA, con ese protocolo, se determinó que una convención americana regularía esos DESCA.
y el acto seguido es la convención de 69. Entonces, siguiendo esos trabajos, podemos ver que la intención de la convención americana fue incorporar esos DESCA. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede en la redacción del texto? Que llegamos a la convención americana, tiene una parte orgánica y otra dogmática, digamos, donde tienen los derechos, son del 1 al 26. Y después ya habla de las funciones. El artículo 26 justamente se titula, el título, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero después el artículo 26 tiene una redacción que es bastante confusa y complicada, que no define, no señala ahí cada uno de los derechos, los DESCA, sino que dice que serán protegidos los de acuerdo a los recursos de cada país, los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales de la Carta de la OEA. Es decir, hace una remisión a la Carta de la OEA y no los contempla ahí. Ahora van a ver el texto, se los voy a mostrar, pero de manera antecedente, esta redacción ambigua e incoherente con el preámbulo y con el espíritu de la declaración generó en el sistema interamericano que hubiera mucha confusión respecto a la justiciabilidad o no de estos derechos. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, fuentes interamericanas, está la convención, el artículo 26 particularmente de la convención americana, pero después en 1988 se aprueba un protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces todos diríamos, excelente, ya se resolvió el problema, hay un protocolo que va a desarrollar esos derechos. El problema es que tiene un artículo específico que dice, solo se podrá llevar al vía de sistema de peticiones ante la Comisión y la Corte 2 artículos. Y uno de ellos es el que tiene que ver con educación básica y el otro con derecho sindical. Entonces, esa cláusula deja desprovisto como que los demás artículos, entonces no se pueden ser vía sistema de peticiones, por lo tanto no se pueden hacer justiciables. ¿Ven el problema en el que nos encontramos? Entonces, frente a estos escenarios, pareciera como que el protocolo de San Salvador terminó siendo más bien contraproducente al artículo 26, porque terminó como limitando, pero no está todo dicho, aquí va a seguir la historia. Entonces, nada más déjame decirle que en Naciones Unidas decidieron en 2008 dar el paso. O sea, en 2008 el debate otra vez llegó, ya se acabó la Guerra Fría y todo, y el protocolo del PIDESC, de derechos de DESCA, incorporó ya un sistema de peticiones. Entonces, a nivel Naciones Unidas ya son justiciables los famosos DESCA que están en ese protocolo. Bueno, ahora voy a tratar de resumir todo lo que pasó en la Corte en estos 30 años por lo menos de jurisprudencia efectiva en esta materia, tratando de hacer la manera más didáctica posible, ¿no?, para ustedes. Entonces, a ver si les pido disculpas de mi gráfica, que es así un poco inventada, pero tiene la intención de tratar de abstraer toda esa información. Entonces, dividámoslo en presente, pasado y futuro, estas 3 etapas. Entonces, vean que dentro del pasado vamos a tener esta y esta época, ¿ok? La de progresividad y la de abordes indirectos, porque hay unos que le llaman justiciabilidad indirecta de los DESCA. Yo no le quiero decir así porque en realidad ni siquiera le hemos llamado en esa época DESCA, eran abordes que terminaban efectivizando algunos DESCA, pero sin realmente ser DESCA. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Corte, bueno, vamos a empezar por acá. La Corte empieza a recibir algunos casos con problemáticas sociales. Por ejemplo, casos de niños de la calle, niños en situación de pobreza, casos de poblaciones indígenas, casos de personas discapacitadas. ¿Qué sucede? Que la convención, si la vemos del artículo 1 al 25, esos derechos civiles y políticos, no da
para tutelar ese tipo de situaciones de carácter más social. O sea, no tiene ninguna provisión, por ejemplo, el derecho a los territorios indígenas o el acceso al agua o a la salud, etcétera. Eso no lo tiene la Convención Americana. Entonces, la Corte, cuando empezó a desarrollar su jurisprudencia en este tipo de casos, tuvo una fórmula que le llamó vida digna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Que el artículo 4, acuérdense que la Convención Americana se lee desde dos perspectivas. Una es la perspectiva de respeto y la otra es la perspectiva de garantía. Y siempre que analicemos un derecho va a ser diferente la violación por respeto que por garantía. Entonces, por ejemplo, derecho a la vida por respeto es pues una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada, donde la agente del Estado está irrumpiendo en el derecho a la vida. Pero cuando hablamos del deber de garantía, estamos hablando de que el Estado tiene que adoptar medidas positivas y activas para garantizar ese derecho. ¿Sí? Entonces es diferente el aspecto de análisis y de adjudicación de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo la Corte ve en aquel caso Niños de la Calle que estas personas eran niños que vivían en situación de calle, que no tenían acceso a salud, a educación, a condiciones mínimas, o otro caso, el famoso Panchito López, como Instituto de Reeducación del Menor, que eran menores en Paraguay, en una cárcel, en un centro, digamos, de detención, en condiciones también totalmente insalubres, con nada de estos derechos sociales, que se incendia la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos frente a esas situaciones? Entonces, la Corte dice, sí, voy a entrar a analizar la falta de comida, la falta de educación, las condiciones insalubres, a la luz de un concepto que sería el concepto de vida digna, a la luz del artículo 4, que es el derecho a la vida. Ahora, si ustedes ven el artículo 4 no habla de eso, pero es la interpretación a la luz de la garantía. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la academia que ha dicho eso? Ok, esto era una justiciabilidad indirecta del derecho económico, social y cultural. Más particularmente cómo se empieza a consagrar esa jurisprudencia en los casos indígenas, sobre todo los casos paraguayos, Xamocasec, Yaquiaxa, Zaguayamaxa, ¿ok? Donde los pueblos indígenas no solo estaban despojados de su territorio, sino que por no tener su territorio ancestral vivían en condiciones totalmente marginables. Entonces, si ven, a lo mejor el mejor caso para que analicen eso es Xamocasec, con X, la Corte analiza, a ver, esa población, a falta de su territorio ancestral, ¿cuánto acceso al agua ha tenido? ¿Cuánto acceso a salud, salubridad, educación? Ha habido madres que han perdido a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de lactancia que tienen frente a sus hijos, etcétera? Entonces, todo esto se hace un análisis también tomando desarrollos de ese famoso PIDESC. ¿Okay? Entonces, ahí viene una oleada de ese tipo de aproximación de derechos. Pero después tenemos otros casos donde son los famosos casos de mala praxis médica. Sobre todo son casos ecuatorianos, Albán Cornejo, Vera Vera, y después tenemos el caso Suárez Peralta. Entonces, para referirme al último, Suárez Peralta era una mujer que tiene una apendicitis, entra a un hospital, de hecho privado, para que le hagan una cirugía, y años después de la cirugía cae en un cuadro gravísimo, y lo que descubren cuando le intervienen ya en un hospital público es que le habían dejado una gasa adentro, y todo esto le había dado un problema muy fuerte de salud. Ella entabla recursos contra el médico, todo, hay negligencia, y tampoco nunca recibe una reparación al respecto. Entonces, ¿qué es lo que la Corte hace? Analizar no el derecho a la salud, pero la integridad personal, vean que está en el artículo 5, desde el punto de vista del deber de garantía, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué el Estado tenía deberes de fiscalización y regulación de la clínica privada, que por cierto ya se prueba a la luz del caso que tenía reportes de malas condiciones, etcétera, y el Estado había sido negligente en esa fiscalización?
y muchas otras, y después la intervención ante el hospital público, que también hay otros problemas, etcétera. Entonces, eso que estamos hablando, un caso de salud, la Corte lo aborda a partir de la integridad personal. ¿Okay? Entonces, ¿queda claro esta perspectiva de justiciabilidad o abordes indirectos? Ok. Entonces, permítanme pasar a la otra parte del pasado. Todo esto no se estaba alegando el artículo 26, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un caso que es el caso 5 pensionistas, donde por primera vez la Comisión Interamericana se atreve a llevarle a la Corte un caso y alegarle el artículo 26 por falta de progresividad. ¿Qué era lo que sucedía? Era un caso de Perú, donde estas personas, 5 pensionistas, no había habido una nivelación de pensiones que no se les había aplicado y esto les había perjudicado digamos, en sus montos pensionales. Y lo que la comisión trae es, le dice, te alego el artículo 26 porque esta ley que hizo esa nivelación afectó, digamos, la progresividad del derecho a la seguridad social, donde se encuentran las pensiones. Digo, tiene mayores complejidades, pero aquí le estoy haciendo un resumencito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Corte, en ese momento, esto si no mal recuerdo es 2005, no dice que no tiene competencia para analizar el 26. Lo que dice es, no me puedo pronunciar sobre progresividad en este caso, porque para ver progresividad yo tengo que ver cuestiones más amplias que solo 5 víctimas. O sea, tengo que ver políticas públicas, condiciones generales de una población y no de un pequeño grupo de personas. Entonces, por lo tanto, omite pronunciarse sobre ese derecho y sobre el 26. Años más tarde, justo en 2009, llega otro caso que es el caso Acevedo Buendías, también de Perú. En ese caso también había habido una ley que hacía unos ajustes de pensiones y a estos pensionistas no se los habían hecho. De hecho, había una sentencia interna que les daba la razón, pero nunca se había no se ejecuta. Entonces, estas personas están alegando el tema de sus pensiones. Y ahí nuevamente, ya no la comisión, porque la comisión después de 5 pensionistas no se vuelve a atrever a meter el 26, pero los representantes sí traen el 26 a la luz. Y la Corte nuevamente, Perú interpone excepciones preliminares y le dice, Corte Interamericana, no tienes competencia para analizar el artículo 26 porque no son justiciables, y número 2, además el protocolo de San Salvador te limita. Y la Corte en las excepciones preliminares dice, sí tengo competencia, y esto es, digamos, aquí empieza ahora sí ya la película interesante, porque y hace una interpretación de los trabajos preparatorios de la Convención Americana, donde señala cómo el artículo 26 se metió por parte de varios estados con el objetivo de que éste fuera justiciable. Número 2, dice, se encuentra dentro del mismo capítulo 1 del tratado, y es decir, el hecho de que esté entre los artículos 1 y 26, el artículo 1.1 y 2 de la Convención tutelan o protegen el 26, es decir, las obligaciones de respeto y garantía también cobijan el artículo 26. Si no quisieran que fuera así, el artículo 26, digamos, estaría fuera de ese título. Y por otro lado, el protocolo de San Salvador no lo limita, porque ahí no da una explicación muy sofisticada, porque es un protocolo adicional y un protocolo un subsidiario a una convención no puede limitar el principal. Bueno, hasta ahí queda. No obstante, cuando va a analizar el fondo del caso, anuncia la Corte cómo se analizaría la progresividad de un derecho. O sea, no lo ve a la luz de progresividad. Y dice, yo tendría que analizar si una medida fue regresiva, si afectó a un grupo específico, si no atendió las necesidades particulares del grupo, etcétera. Da una serie de requisitos y dice, en este caso específico de Acevedo Buendía, no tengo los elementos para analizar esto, entonces no me pronuncio. Entonces, vean, la Corte ahí todavía no se pronuncia sobre el 26, pero ¿cuál es lo importante? Que ratificó su competencia
para pronunciarse sobre el 26. ¿Ok? Entonces, digamos, para los que amantes de este tema de los DESC, pues lo vieron positivo en un sentido, pero pues vieron que la Corte no se quería básicamente meter ese tema. Entonces ahí termina la historia de lo que sería el pasado. Después empieza un caso interesantísimo que hace un par de años recibe la Corte, que es el caso González Yuy, que era una niña que recibe una transfusión de sangre y en esa transfusión se contamina, digamos, con VIH. Y a raíz de esto tiene diversas afectaciones en su derecho a la salud, que la Corte los analiza a la luz de integridad personal, pero el tema relevante para ahorita es que por el VIH ella empieza a tener problemas en la escuela, que no la quieren recibir, por temor a que contagie a las otras, etcétera. Una serie de conflictividades a nivel educacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la Corte analiza el derecho a la educación a la luz del protocolo de San Salvador. ¿Por qué? Porque recordaron que al principio dijimos que el protocolo de San Salvador sí le da justiciabilidad a dos derechos, ¿sí? A sindicales y educación. Entonces aquí era un caso perfecto para utilizar el protocolo y darle vida a lo que era en particular el acceso a la educación sin discriminación. ¿Okay? Entonces, este ya es un primer avance de lo que podríamos decir justiciabilidad directa, pero vía el protocolo de San Salvador. Bueno, entonces viene ahora sí el paso más reciente. La Corte el año pasado, en la sentencia Lagos del Campo contra Perú, nuevamente, recibe un caso por parte de la Comisión sobre un trabajador que era líder de se llamaban comunidades industriales en Perú, que no era un sindicato, pero digamos para efectos de claridad era como si fuera un sindicato. Él era el presidente del comité electoral y haciendo sus labores del comité electoral, él denuncia ante una revista gremial que había una intrusión a las elecciones y que la patronal estaba pues tratando de influenciar a los miembros del comité industrial para que no votaran por sus representantes. Eso lo dice ante una revista gremial. Una vez que se publica, el patrono, era una empresa privada, Caper Pirelli de cables, sanciona a Lagos del Campo y lo despide por faltas al patrono, digamos, es un tipo así específico en Perú, faltas a no me acuerdo cómo se llama, la honra del patrono, una cosa así. Entonces el señor Lagos del Campo va a los tribunales laborales, alega pues su libertad de expresión, también su derecho al trabajo, dice que es un despido injustificado, en primera instancia le dan la razón, le dicen que sí, efectivamente, él estaba en su capacidad de presidente del comité electoral, que tenía libertad de expresión, y entonces ordenan que lo reintegren, pero después la empresa apela esa decisión de primera instancia y en la segunda instancia le da el juez laboral la razón a la empresa y por lo tanto se efectiviza el despido de esta persona. El señor ya había trabajado más de 20 tantos años, pierde su pensión, etcétera. La Comisión Interamericana litiga este caso, ¿cómo creen? ¿Por justiciabilidad directa o indirecta? ¿Qué artículo alegarías para? O sea, acuérdense, por ejemplo, si la Comisión no se quería meter en el tema laboral, ¿qué artículo alegarían ustedes para entrar a la jurisdicción de la Corte? No, de hecho no está ahí, pero ¿qué creen? No, sí, podría haberlo alegado, pero no se fue por ahí. ¿Quién se le ocurre algo? Libertad sindical no, porque también es un DESCA. ¿Cuál? Bueno, acceso a la justicia es uno de los que lo lleva, pero un derecho sustantivo, libertad de expresión. ¿Sí? Libertad de expresión con deber de motivar. Entonces vean que la comisión, su relatoría de libertad de expresión,
Dice, este es un caso de libertad de expresión. Al señor Lagos se le privó de poder dar estas manifestaciones y lo corrieron por lo que dijo. ¿Okay? Entonces la Corte recibe este caso. Ahora más adelante vamos a especificar algunos componentes, pero les doy el resumen general. Y la Corte, por supuesto que analiza la libertad de expresión, porque digamos que fue parte del móvil de por qué a él lo quitan, o sea, lo despiden precisamente por sus manifestaciones, ¿sí? Pero la Corte también analiza, y eso es la reflexión que tiene el caso, que en realidad este es un caso laboral. O sea, el derecho que más le afectaron fue su derecho al trabajo, la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque hubo un despido injustificado. Las autoridades que analizaron ese caso eran laborales. O sea, todas las instancias fueron laborales. Y aquí hay solo una anécdota interesante que ahí se recoge en la sentencia. La comisión, bueno, el señor Lagos del Campo había alegado ante la comisión su derecho laboral en todos sus escritos, todos los escritos. Y la comisión ni siquiera lo tomó en cuenta para decir que era admisible o inadmisible, simplemente lo vio. Entonces, para la Corte era importante decir, bueno, no, como voy a aplicar el iuria no vid curia, porque nadie me alegó el derecho al trabajo, yo lo que sí tengo que verificar es que el Estado tuvo conocimiento de este alegato, o sea, que el Estado pudo haberse defendido del tema laboral. Y lo que la Corte verifica es que en toda instancia el señor Lagos del Campo, tanto interna como ante la comisión durante 15 años, alegó su derecho laboral. La cuestión es que después la comisión en informe de admisibilidad no se pronuncia, el señor sigue alegando su derecho, ni siquiera a la libertad de expresión, dice que su derecho al acceso a la justicia y derecho laboral, pero bueno, la comisión lo confecciona como libertad de expresión y así se sigue el caso. Pero entonces la Corte encuentra que sí, que el Estado sí tuvo posibilidad de pronunciarse respecto al tema laboral, era algo evidente, todo el análisis de los recursos internos era laboral y por lo tanto, vía iuria no vid curia, porque nadie se lo alegó, la Corte decide analizar la estabilidad laboral a la luz del artículo 26 de la Convención. Ya ahora más adelante voy a explicar cómo se hace ese análisis. Pero este caso entonces es el primero de la jurisprudencia de la Corte, donde la Corte dice del 26 se van, contempla los DESCA y de esos DESCA se desprenden obligaciones específicas de carácter inmediato. ¿Okay? No, vean que no lo analizó a la luz de obligación progresiva, porque no era una medida regresiva, sino el hecho de que esta persona lo despidieron injustificadamente, violó el derecho laboral. Ahora entramos en esos detalles. Después de eso, bueno, ese caso, solo también anecdóticamente, viene con pues una votación muy dividida, bueno, no muy dividida, 5-2, ¿sí? O sea, el pleno de la Corte, que es de 7, tiene 5 votos a favor, 2 en contra. Y ahí es muy interesante para, si a ustedes les interesa profundizar en este tema, ver los votos concurrentes de los jueces, que de hecho, o sea, escritos, fueron el del juez Ferrer Macgregor a favor y el juez Caldas, y hay 2 votos disidentes del juez Humberto Sierra Porto y Eduardo Villagrossi, donde básicamente unos están celebrando el paso que da la jurisprudencia de la Corte en esta materia, diciendo que es un paso histórico, etcétera, y los otros 2 jueces disidentes diciendo que, bueno, que esto es realmente algo contrario a lo que decía el pacto, contrario al protocolo, etcétera. Entonces hay una discusión interesante que no me detengo en este momento por cuestión de tiempo, y la podemos ver en preguntas, ahí si quieren la sacamos, pero les exhorto así para que vean esos votos y hay un debate muy rico. Esta jurisprudencia de Lagos del Campo, que se da el 31 de agosto del año pasado, 2017, pero se notifica hasta noviembre por justamente estos votos, hace un efecto cascada en muchos otros casos. La siguiente decisión es la opinión consultiva 23. Entonces la OCE 23, que era de medio ambiente, recordemos que Colombia le había pedido a la Corte que se pronunciara sobre las obligaciones ambientales de los estados parte en relación a otros estados terceros, de no afectar cuando hicieran megaproyectos, a la luz del artículo 5, integridad personal y vida, es decir, como pronúnciate vía medio ambiente, pero a la luz de esto. ¿Y qué es lo que hace la Corte a la luz de Lagos del Campo?
que la Corte reconoce, y así empieza la opinión consultiva, que no, que el derecho al medio ambiente, primero que nada, es un DESCA y que es un derecho autónomo que está protegido en el artículo 26 y que tiene una propia naturaleza. Inclusive, y esto vean qué importante es, sin meterme, digamos, en todos los detalles de la OCE, inclusive aunque no tenga afectaciones a una persona. O sea, las afectaciones per se a la naturaleza violan el medio ambiente. Porque vean que esta visión era cuando, para poder acreditar que se violó el medio ambiente, tengo que acreditar que hubo una afectación al ser humano, una persona, a su derecho a la salud, a la integridad o a la vida. El hecho de reconocerlo como un derecho autónomo le da la posibilidad de verlo como un derecho en sí, el medio ambiente como bien jurídico tutelado, más allá de un ser humano. Y por otro lado, lo que dice la Corte, sí, no obstante, se puede instrumentalizar a través de otros derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no?, el acceso a la información, la tutela a la vida, la integridad, o puede tener afectaciones conexas. Entonces, esta perspectiva de la justicia de los DES termina cambiando totalmente el panorama de esa OCE 23 al darle autonomía a ese derecho y bueno, ya las demás cuestiones que son propias de esa. Después hay otra sentencia también de despidos arbitrarios de Perú, que se llama Petroperú, que también sale en diciembre del 2017. En enero de 2018, enero-febrero, sale otra de Venezuela, que es el caso San Miguel Sosa, que también era en Venezuela unos despidos a personas que habían firmado en la famosa lista Tascón para quitar en ese momento al presidente Chávez. Entonces se hace también un análisis no solo de la desviación del poder, derechos políticos y libertad de expresión, sino también de los despidos arbitrarios. Bueno, y esa jurisprudencia sigue, pero esa jurisprudencia repite textualmente lo que decía Lagos del Campo. Y después damos un brinco hasta el caso Poblete Vilches, que es la última decisión de la Corte en materia de DESCA. ¿Ok? También me voy a referir puntualmente a esa, entonces solo avanzo la idea principal. Este es un caso de derecho a la salud en Chile, donde un adulto mayor acude a un hospital público, ¿no?, una persona de muy escasos recursos, tiene una intervención donde primero le hacen una punción, lo tienen en atención de cuidados intensivos. Después se desprende que por falta ya de espacio lo dan de alta anticipadamente, le dicen, bueno, ya usted ya estuvo varios días, váyase para su casa, se va para su casa, el cuadro viral se le vuelve más complicado, a las 48 horas tiene que regresar de emergencia y básicamente le dicen, mire, ya usted estuvo aquí, como que dice, ya tuvo su oportunidad y se lo tenemos que dar a alguien más joven. Él ya tenía 76 años, entonces en vez de la ficha médica decía usted debe ser ingresado a cuidados intensivos y se le tenía que dar un respirador, entonces como le dicen pues no, ya no cabe, lo mandan a cuidados intermedios donde no había cama, no había respirador y básicamente lo dejan morir en un pasillo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que la Corte? Acordémonos que aquí habíamos hablado del caso Suárez Peralta y los demás, donde la Corte eso lo analizaba a la luz de integridad personal. No, aquí por primera vez la Corte lo analiza como derecho a la salud y se pronuncia a la luz del alcance y contenido del derecho a la salud y de las obligaciones que se generan de carácter inmediato y progresivo, que ahora voy a hablar de ello. Bueno, hasta ahí termina esta jurisprudencia, pero Poblete Vilches además avanza en una doble dimensión muy interesante, que dice que el artículo 26 tiene dos tipos de obligaciones. Una son las obligaciones inmediatas y otras son las obligaciones positivas. Este caso interesante, las representantes que eran defensores públicas interamericanas lo litigan como obligaciones inmediatas, diciendo eran obligaciones básicas, un respirador, una cama, no se lo dieron, se viola su derecho a la salud. No obstante, Chile no entiende esa dimensión y se defiende
de manera progresiva. Dice, no, sí reconozco el 26, pero yo he hecho hospitales, hice esto, he avanzado, he subido mi presupuesto a salud, etcétera. Entonces la Corte se pronuncia que hay estas dos obligaciones, pero para el caso concreto dice, los hechos del caso se tienen que analizar a la luz de obligaciones inmediatas, que era básicamente un respirador, etcétera. O sea, no cambie nada que si hicieron 8 hospitales más de esa fecha para acá, para efectos del señor que lo dejaron morir ahí. ¿Ok? Entonces es un análisis de obligación inmediata que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta gráfica? Que en el presente, una vez abiertas estas dos vías, el futuro realmente de análisis de la jurisprudencia de la Corte va a ser esto: casos de obligaciones progresivas, donde ahora vamos a ver la definición, pero donde se tenga que probar que el Estado no actuó frente a una situación, digamos, generalizada o adoptó medidas regresivas, y casos donde analicemos cuestiones de carácter inmediato, como han sido los que les acabo de narrar. Entonces, hasta aquí queda claro, para pasar ya más como a los detalles en el tiempo. Ok, entonces decimos, estos son realmente los DESCA. O sea, los DESCA, desde mi punto de vista, se configuran aquí. Sí, acá había obviamente un abordaje que los tomamos en cuenta por algunos años, pero no estábamos propiamente hablando de DESCA. Entonces, aquí sí. Bueno, entonces, bueno, aquí nada más rápido algunos puntos de justiciabilidad del pasado y el presente. Solo decir, vean cómo en el presente y futuro hay una diferencia entre estas dos obligaciones, pero un punto también importante que no quería dejar de decir, que es el de las reparaciones. Antes, o sea, nosotros hablábamos de derechos civiles y políticos, y cuando íbamos a la reparación integral, acabábamos ordenando no solo la indemnización, sino que dieran cursos de capacitación en los hospitales públicos sobre los derechos de los pacientes, o que pusieran una placa en el hospital, que además arreglaran el hospital. Bueno, todo eso en realidad no era coherente con el análisis de un derecho civil y político. Realmente estaba la Corte abordando política pública en materia de salud, ¿ven? Pero dice que el análisis era de integridad personal. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que con los nuevos abordajes de los DESCA es coherente, o sea, permite un nexo causal coherente de que la Corte, si vio educación, pues pueda dictar medidas de garantías de no repetición con impacto en educación o reformas legislativas. Si vio salud, pueda dictar así, y no una cuestión como encubierta, ¿verdad? Que también derivaba en muchas críticas de por qué la Corte, por ejemplo, el caso Yanni Bosigo, que tenía que ver con unas niñas de nacionalidad, de origen haitiano, que vivían en República Dominicana, como no tenían actas de nacimiento porque no eran consideradas del lugar, entonces no podían acudir a la escuela. La Corte dice, no, yo no puedo analizar derecho a la educación porque no tengo competencia, eso dice en ese caso. No obstante, en reparaciones ordena medidas para que las escuelas permiten que las personas que no tienen acta de nacimiento puedan ingresar, y que las escuelas, una serie de medidas educativas. Entonces es incoherente, ¿no? No analizas el derecho, pero sí dictas la medida. Entonces, este es otro de las cosas que se pretenden poder mejorar. Bueno, ya en particular, ya hablamos del artículo 26, aquí tienen el texto, no me detengo a leerlo, pero solo vean lo subrayado, cómo específicamente dice que los estados deben de adoptar estas providencias. Si es cierto que dice, para lograr progresivamente, ¿sí?, la plena efectividad de los derechos, que algunos le dicen, lo que está en la Carta son aspiraciones. Bueno, el propio artículo 26 dice derechos, que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación de la Carta de la Organización reformada por el Protocolo de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Entonces, esta interpretación de ahora está tomando el texto para decir, ok, yo tengo que ver si el Estado ha adoptado esas medidas de los derechos que se derivan. Ahora vamos a ir bajando eso. ¿Cuáles son los derechos que se derivan de la Carta? Aquí están desperdigados en varios artículos, pero más o menos, si ven ustedes el artículo 43 de la Carta, ahí se desprenden todos estos derechos.
Ese es otro punto que también está en discusión en los votos, que algunos jueces dicen que se derivan. Entonces ni siquiera es que tienen que estar textualmente así, decir derecho al medio ambiente, sino que si ustedes ven realmente en la OC, en la carta no dice medio ambiente, pero se deriva de otros, de varias cláusulas, la protección al medio ambiente. Bueno, otro punto crucial de la interpretación de esta vía es el artículo 29. El artículo 29 de la Convención se llama reglas de interpretación de la Convención. Es decir, la Convención se tiene que interpretar tomando en cuenta estos criterios, no se pueden obviar. Y uno de ellos es este que se llama el principio por persona, que se debe interpretar a la luz de lo que más beneficia a la persona humana, pero también dice que la Convención se debe interpretar de manera que no limite los derechos de la Declaración Americana y la Declaración Universal. Esto quiere decir que no podemos ignorar al interpretar la Convención lo que contempla estos dos órganos. ¿Por qué es relevante para el tema que nos ocupa? Porque en esas declaraciones sí están los DESCA. Otra que dice no limitar los derechos reconocidos en el ámbito interno. Es decir, si en el caso de Chile, Chile tiene reconocido el derecho a la salud en su constitución, en las leyes, etcétera, ¿por qué la Convención va a ser interpretada de manera restrictiva? ¿Sí? Y también dice no limitar los derechos que se derivan de la forma democrática. Bueno, eso ya tiene otros efectos. Acá lo que les contaba el preámbulo, vean cómo es muy claro en hablar de la interdependencia de estos dos grupos de derechos civiles y políticos y DESCA, y este otro que yo les decía, que dice que estos derechos que se incorporaron en el protocolo de Buenos Aires o en la conferencia de Buenos Aires, que mete normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y culturales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimientos. Ojo, no se estaba refiriendo al protocolo de San Salvador, que hay quien lo ha interpretado así, no, porque esto que está haciendo es en 67, y la convención a la que se refiere, eso ya le seguimos el track, Convención Interamericana, es la Convención Americana. Porque la Carta de la OEA habla específicamente que estos derechos los va a incorporar en la Convención Interamericana, y la Convención Interamericana termina siendo la Convención Americana. ¿Ok? Entonces, bueno, esto solo ha sido una repasadita. Bueno, ya vimos lo de Lagos del Campo, aquí me detendría rápido a cómo es que entonces hizo esta interpretación. La Corte retomó en Lagos del Campo lo que había dicho en Acevedo Buendía. Porque digo, acuérdense que lo metió Iuria Novit Curia, no estaba en cuestión su competencia, entonces no había que pronunciarse sobre competencia, pero dijo, ya en Acevedo Buendía dije que tengo competencia y que el 1.1 y 2 también tutelan el 26. ¿Okay? Y después tiró como unos elementos para verificar si la estabilidad laboral en sí estaba tutelada por realmente el 26. Entonces vio, a ver, derecho al trabajo y estabilidad laboral, ¿se desprenden de la Carta? Sí, artículo 45, 46 y 34. Ok, check, ¿no? Es así como un checklist. En la Declaración Americana, que el artículo 29 me pide que observe la Declaración Americana, ¿está el derecho laboral? Sí, artículo 14. A la luz del artículo 29, B, C y D, esto que ya leímos, también tomar la legislación interna. Perú reconoce el derecho laboral, a la estabilidad laboral, en la Constitución, en las leyes, sí. ¿El derecho comparado también lo reconoce? Sí. ¿El Corpus Juris Internacional reconoce este derecho y lo ha desarrollado? Sí. Entonces, de aquí se deriva un estándar aplicable para el caso concreto que tiene que ver con despido arbitrario. La Corte observa todos estos instrumentos de Corpus Juris Internacional que protegen la estabilidad laboral, ya no me detengo, pero muchos son de la OIT, etcétera, y después deriva específicamente para el caso concreto, porque vean que cuando hablamos derecho laboral, pues es un mundo. Entonces, en particular, ¿cuáles son los derechos que se derivan para el caso concreto? Y son estos, ¿no? Que cuando vayas a despedir a una persona, se debe garantizar A, B y C. Voy a pasar por cuestión de tiempo, ya les dije de estos votos de los jueces para que los vean, y veamos aquí el tema de Poblete Vilches, que es la última jurisprudencia, y con esto me gustaría como ya dejar claro como
cuál es el mensaje de la Corte de cómo se van hasta ahorita a leer esos DESC. Entonces, ya hablamos de qué trataba, pretensiones en materia de salud de un adulto mayor, primer caso sobre el 26, y en particular, vean lo que pasa aquí. La Corte dice, este párrafo es el 145 de Poblete Vilches, es muy importante, porque ahí es donde voy a volver a reiterar su jurisdicción respecto al 26. Y dice, la Corte determina que resulta claro interpretar que la Convención Americana incorporó en su catálogo de derechos protegidos los denominados DESCA, a través de una derivación de las normas reconocidas en la Carta de la OEA, así como de las normas de interpretación dispuestas en el propio artículo 29, particularmente que impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la Declaración Americana e inclusive en los derechos reconocidos en materia interna. ¿Vean? Es este juego que estábamos diciendo. Y a la luz de una interpretación sistemática evolutiva, observar el corpus juris internacional a fin de derivar el alcance de las obligaciones de cada derecho. Entonces, ¿qué es lo que la Corte en particular hizo? Ok, para ver si el derecho a la salud era un derecho justiciable, vio que se derivaba de la Carta de la OEA en esos artículos, vio que se derivaba también del artículo 11 de la Declaración Americana a la luz del artículo 29D. Es decir, ahorita el test se dividió en dos. Para ver justiciabilidad, veamos la Carta y veamos la Declaración. Ahora, el siguiente paso es para ver alcance y contenido del derecho específico, podemos ver la legislación del país, también el consenso legislativo regional, el corpus juris, y de ahí ver los estándares que se derivan. En el caso concreto, relativos a prestaciones básicas de salud, particularmente frente a situaciones de urgencia. ¿Okay? Entonces, el test actual de DESC va a ser estas dos vías. Por un lado, si es justiciable a la luz de la Carta y la Declaración, y por otro lado, ver el alcance del derecho a la luz del corpus juris, legislación interna y consenso regional. ¿Eso queda claro? Ahora, el otro punto importante de obligaciones progresivas, que esto es también muy importante que quede, la Corte lo definió así. Dice, obligaciones progresivas. Los estados tienen las obligaciones concretas y constantes de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA. ¿Okay? Y esto no debe ser interpretado, ¿sí? Lo dice ahí, en el sentido que durante su periodo de implementación dicha obligación se priven de contenido, lo cual tampoco implica que los estados puedan aplazar indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos, máxime luego de 40 años de entrada en vigor de la Convención. Es decir, sería ridículo, y es lo que venía pasando, que cuando hablamos de obligaciones progresivas, se dice, bueno, es que son progresivas, bueno, ya pasaron 40 años del tratado, o sea, ya tienes que haber tomado esas acciones. ¿Okay? Entonces, esta es la definición, pero también dice la Corte, sí nos impone por tanto la obligación de no regresividad frente a la realización de derechos. Entonces, esto nos tira dos ideas. ¿Cuándo se puede declarar una violación por progresividad? Cuando hay básicamente inacción, o sea, cuando no se prueba que se avanzó frente a un conocimiento, una situación específica en medidas realmente estructurales, y otra es cuando hay regresividad. Digamos que el presupuesto de salud que se le da en el país X es del 7%, pues ahora le vamos a dar el 5%. No sé, ahí se podría litigar un caso de regresividad o otro tipo de situaciones más específicas. Ahora, obligaciones inmediatas, que es la otra vertiente. Esto dice la Corte que consiste en adoptar medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada derecho. Estas deben de ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la realización. Y a estos dos derechos, a estas dos obligaciones, le aplican las obligaciones generales del artículo 1.1 y 2, respeto, garantía y de adoptar medidas legislativas. Bueno, eso si quieren ahora en preguntas, si hay dudas de esto lo especificamos. Aquí me gustaría ya ir cerrando diciendo, hay otros casos pendientes ante la Corte donde ya está alegado el 26, como les decía, ya esto empezó hace menos de un año y pues ya la cascada es grande. Entonces,
ya dijimos el caso Petroperú, en la OCE 23, en la OCE de LGTBI, de identidad, también se habla de que se tienen que tutelar no solo los derechos civiles y políticos, sino los DESCA. Digamos, no hay un desarrollo particular, pero ya se les da un reconocimiento textual. El caso San Miguel Sosa, que ya hablamos que era el de Venezuela. Ahora hay un caso que ya la Corte dictó sentencia, pero no se ha notificado, entonces no me puedo pronunciar al respecto, pero es el caso Cuscul, que es un tema de VIH, ¿sí?, en Guatemala. Entonces, este caso que está grabado, la audiencia en Vimeo y todo, por primera vez acudió a la audiencia la relatora, la nueva relatora Soledad García sobre derechos económicos, sociales y culturales, que de hecho ha felicitado mucho los avances de la Corte en esta materia, pero ya tuvo la primera oportunidad la comisión de litigar este caso y están ahí en juego todo esto que les vengo hablando de obligaciones inmediatas y progresivas. En cualquier momento va a salir para que le pongan un ojo. Tenemos otros casos de Perú, de Argentina, que es el caso Perrones, también sobre pensiones, y Ansehub sobre Perú, también sobre pensiones. Entonces hay varios. Bueno, reflexiones finales. Pues yo considero el caso Lagos del Campo, así lo definió la relatoría de DESCA, de la Comisión y muchos otros órganos. Es un paso histórico, no solo para el sistema interamericano, sino para la consolidación de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, bueno, considero que es positivo, pese a que obviamente hay debates allí que todavía se están resolviendo. El tema de justiciabilidad directa, desde mi punto de vista, es un punto de no retorno. O sea, quien estaba esperanzado que no, bueno, la Corte quizás se equivocó, ahora va a echar… No, ya hay 5 sentencias en el mismo sentido hasta ahora, vienen otros 10 casos, la misma composición de la Corte, siguen convencidos. Digamos, es algo que va a continuar desarrollándose, no es que fue un precedente y se va a echar para atrás. Entonces, este punto de no retorno es mejor construirlo y las cosas que sean perfectibles irlo terminando de construir. Desafíos, bueno, el desarrollo y contenido de la autonomía de los DESCA, ¿sí? No puede ser lo mismo que hacíamos antes vía indirecta, con integridad personal, tiene que tener autonomía, tenemos que hablar del derecho, el contenido claro. Entonces, quien litiga, pues tiene que dar esos elementos de cuál es el contenido del derecho, el alcance y la situación particular. Quien defiende del Estado, pues puede desvirtuar por qué quizás ese derecho no tiene ese alcance o no está reconocido, etcétera, ¿sí? También aquí hay un desafío, no todo va a ser DESCA, por eso hablábamos de ese test. Si yo ahorita les digo a ustedes, el acceso al internet es un DESCA, piénsenlo. Pero vean, o sea, no se trata de que ahora todo lo que es DESCA. Ahora puede haber que alguien me lo fundamente y diga, mira, sí, se desprende, se deriva de la carta y quizás de la declaración y a la luz del corpus juris, pero así como lógicamente diríamos, no, o sea, no es un derecho que se ha consolidado en ese nivel, no está reconocido acá, quizás algún día sí va a ser un DESCA. Podría ser, por eso te digo, ahí viene una parte muy creativa de construcción de derechos. ¿Ves? Pero, digamos, lo ponía así como para exagerar, de que no es que ahora, digamos, hay los DESCA que creemos que están tutelados en estos, son los básicos, salud, educación, laboral, todos estos que estamos hablando son como el núcleo básico de los DESCA. Otros, pues, iremos viendo, ¿verdad? Pero hay una parte creativa. Bueno, y el otro reto, el de otros desafíos es que les digo de las reparaciones, el nexo causal que tenga realmente una coherencia entre lo que se declaró en el fondo con la medida que se está ordenando. Ahora, ¿qué va a venir? También esto, ahora al meternos a progresividad, pues nos da la banda más ancha a meternos en política pública. ¿Cómo se va a medir esto? Los estados están anuentes a esto. Por un lado, algunos dicen, bueno, ya la Corte lo ha estado haciendo, se ha metido en política pública, aunque no hable de DESCA. Bueno, ok, todo esto hay que tener mucho, hay que argumentar muy bien para que no tampoco abrir una caja de Pandora. Ok, entonces ya hablábamos litigio estratégico sobre derechos progresivos, que es esto que estabas diciendo, interdisciplinariedad en la materia, y esto atiende al título de este curso,
Justamente los DESCA nos ayudan a que ya esto no es un tema exclusivamente jurídico. Si vamos a ver cuestiones de salud, de educación, derechos culturales, etcétera, necesitamos otras disciplinas que sean las que nutran de contenido estos derechos. Entonces no es algo exclusivamente legal y creo que la interdisciplinariedad va a nutrir esta materia. Y incidencia en la… Bueno, sí, obviamente meternos en los DESCA es este debate también que se tiene en muchos países, desde Estados Unidos a Sudáfrica, a Colombia, etcétera, de qué tanto la justicia se puede meter en política pública o arreglar también situaciones de inequidad social. Bueno, hoy en día, nos guste o no, la Corte ya entró a ese terreno, bueno, habrá que ver qué pasa. Y finalmente, la reflexión conclusiva que me gustaría decir que ustedes están vivenciando un momento histórico del derecho internacional. Una de las cosas que a mí me gusta del derecho internacional es que es un derecho en construcción. A veces cuando hablamos del derecho civil o el derecho penal, poco es lo que se puede construir, ¿no? El derecho civil ya es, desde los romanos lo tenemos cuasi igual, nuestros códigos son casi igual. Claro que hay evolución, pero el derecho internacional continúa expandiéndose y en desarrollo. El anuncio que les doy es: esta área está totalmente en pañales y esta es un área que va a crecer mucho y que se va a requerir definir los alcances, contenidos, expansión, etcétera. Entonces tienen una oportunidad muy rica quizás de contribuir en esa materia, tanto, sobre todo a nivel internacional, porque a nivel nacional se ha venido desarrollando, pero ahora vía control de convencionalidad, cómo esta nueva visión internacional va a nutrir esos contenidos constitucionales. ¿Okay? Y bueno, con eso concluyo para que nos dé tiempo de participación. Muchas gracias.